Bienvenidos a la Academia de Agilidad. En el capítulo de hoy vamos a adentrarnos en la agilidad y hacer una introducción a la misma, entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de organizaciones Agile. Los pasos que vamos a continuar nosotros en este capítulo, más allá de ver de qué hablamos de agilidad y bajar este concepto que se viene hablando desde ya hace varios años en Argentina, vamos a entender cuáles son los contextos cambiantes y que estos contextos cambian y de qué manera, cómo repercuten en las organizaciones o en determinados equipos de trabajo. Y por último vamos a ver una herramienta muy útil al momento de hablar de agilidad que se llama el marco Cinefin, creada por Dave Snowden, que nos va a permitir de manera diagnóstica identificar cuándo un proyecto es acorde a ser trabajado con agilidad o cuándo definitivamente no. En primera instancia, vamos a entender que la agilidad no es una metodología, bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Vamos a escuchar mucho que se dicen metodologías ágiles, más bien la agilidad no es una metodología. ¿Sí? No se puede seguir paso a paso, no tiene un manual de instrucciones que me diga esto es agilidad y se hace de determinada manera, porque justamente lo que hace es ir cambiando, ¿sí? Lo que me permite es tener esa permeabilidad ante el cambio. Y con el cambio presente vamos a entender dos puntos fundamentales al momento de hablar de agilidad y agilidad organizacional. Primero y principal, vamos a entender que es la capacidad de responder y crear ante el cambio. Antiguamente se decía que una persona, organización o equipo ágil, o que se jacte de serlo, ¿sí?, es quien pueda mover la cintura y responder ante el cambio, ¿sí?, de una manera relativamente fácil. La agilidad desde el año 2020 nos dice que no solamente es necesario que esta organización o que este equipo pueda responder y adaptarse a un cambio, sino que también necesita que el equipo pueda detectar cuando un cambio es necesario, cuando un proceso es demasiado burocrático, muy largo o muy costoso y no está dando los resultados que esperamos. Entonces, no solamente me sirve, me va a decir la agilidad, que un equipo pueda responder ante el cambio, sino que también necesito que pueda identificarlo. Este sutil cambio de entre solamente responder a también crearlo es lo que nos va a adentrar y marcar la diferencia entre los equipos autoorganizados a equipos autogestionados que trabajan con agilidad. Y en segunda instancia vamos a saber que tiene que ser la forma de lidiar y en última instancia tener éxito en un entorno incierto y turbulento. Acá me quiero detener porque cuando hablamos de en última instancia tener éxito, quiere decir que la agilidad no corresponde o no necesariamente llega al éxito en los proyectos. Un proyecto que es trabajado en forma tradicional y como no funciona, queremos armar una célula para que funcione, determinadamente no es la manera. La agilidad no viene a solucionar un problema y que me garantiza el éxito del proyecto. Vamos a ver más adelante en episodios posteriores cómo se trabaja esta dificultad. Y sí o sí la agilidad trabaja en un entorno incierto y turbulento. ¿Qué quiere decir entorno incierto y turbulento? Entornos y contextos complejos, donde no sé qué es lo que va a pasar. Por eso la agilidad piensa y actúa en cortos lapsos de tiempo, siempre. Corto, chiquito y barato. Estas tres palabras definen muy bien a los momentos y las formas que tengo yo de trabajar con agilidad. Todo lo que se trabaja en agilidad, desde un proyecto hasta una toma de decisiones, debe ser corto, chiquito y barato. Porque si hay que modificar el rumbo, ¿sí?, no es lo mismo mover una embarcación de gran envergadura que un velero más chico. Entonces necesito ir más liviano. Con respecto a esto, a ir más liviano, que es lo que me propone continuamente la agilidad, lo que tenemos que saber es que los contextos van cambiando, ¿sí? Que el contexto cambie hace que las organizaciones y los equipos de trabajo también tengan que cambiar su forma de trabajo. Ni hablar lo que nos permitió y lo que nos obligó a las organizaciones a hacer luego de la pandemia. ¿Qué estoy hablando con esto? Los contextos cambiantes, antiguamente se decían cómo cambian las cosas de los 80 a los 90, los contextos, el mercado, la tecnología, los pedidos de los clientes, cómo cambian de los 90 a los 2000. El tema es que cada vez esos contextos cambian de manera más temprana, de una forma más rápida. Se decía antiguamente que el mundo se manejaba con un contexto VUCA, por su acrónimo, que era volátil, incierto, complejo y ambiguo, que las cosas y los proyectos eran más volátiles, ¿sí?, que era incierto porque no se conocía el rumbo y teníamos que ir surcando justamente haciendo esos caminos, que era complejo y que era ambiguo porque no había una sola solución a distintos problemas. Luego de la pandemia, el modelo VUCA viene desde la Guerra Fría, después de los años 80, hasta
la pandemia del COVID. Desde la pandemia del COVID se habla de un acrónimo BANI, que dice que el mundo es frágil y los contextos en organizaciones es frágiles, porque, del inglés brittle. Dice que es frágil porque todo puede romperse de un momento a otro y que está bien que sea frágil, que tiene que poder cambiarse. Este paradigma que teníamos hace un tiempo de un trabajo estable, un espacio, un contexto donde las cosas no cambian demasiado, ¿sí? Un programa, un sistema de gestión que dure determinados años en la compañía, el modelo del mundo Bani me va a decir, no todo está comprado. Nadie nos va a garantizar que esto va a funcionar determinado tiempo, lo que da a las organizaciones una ansiedad aparente y mucho mayor que la que sufríamos antiguamente, porque es esta necesidad de traer el futuro al presente y que las decisiones que yo voy a tomar ahora tengan automáticamente una consecuencia favorable. Y esto no está sucediendo. Organizaciones que planifican a largo plazo, creyendo que van a obtener determinados resultados, el contexto cambia cada vez más rápido y lo que hace es que las decisiones sean no lineales. Y al ser no lineales, frágiles y encima con un nivel de ansiedad mayor al adecuado, mayor al que veníamos trabajando, se torna incomprensible. Estos cambios de contextos, la agilidad lo que nos propone, en realidad casi que nos obliga, es a trabajar en lapsos cortos de tiempo, de estar más cerca del usuario, pudiendo validar de manera más temprana y entregando valor de manera más temprana a nuestro stakeholder. Para eso, Dave Snowden nos da el marco Cinefin. El marco Cinefin, Dave Snowden lo crea con el objetivo de entender cuáles son o cómo toman decisiones los líderes o los equipos de trabajo. Nosotros lo utilizamos muchísimo en equipos que empiezan a trabajar con agilidad o con algún marco ágil para determinar si este proyecto en particular es necesario trabajarlo con agilidad o definitivamente no. Porque como dijimos antes, la agilidad no es para todo ni para todos. No es para todos los proyectos ni es para todas las personas que trabajen en determinados proyectos. Si hablamos de las palabras corto, chiquito y barato, si yo quiero aplicar agilidad de la noche a la mañana a todo un equipo y ese proyecto no funciona, yo invertí demasiado tiempo, demasiado trabajo y demasiada gente en un proyecto que después no va a salir a la luz. Eso la agilidad lo prevé y dice, empecemos por algo chico y si funciona vamos ramificando y nos vamos agrandando. ¿Qué dice Dave Snowden con el marco Cinefin? Nos va a plantear que las organizaciones conviven en 4 contextos de trabajo que después pueden devenir en tareas, pero en principio son contextos. El primer contexto es el simple. Los contextos simples y su devenir de tareas hablan de un riesgo muy bajo o nulo, ¿sí? Donde se realizan tareas estandarizadas, donde ya sé qué es lo que hay que hacer, casi no lo tengo que pensar, son tareas que ya están predeterminadas para hacerse y que no hay casi ningún riesgo. Me levanto a la mañana, tomo café, me voy a vestir, me voy al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cada oficina, en cada equipo de trabajo, existen estas tareas que se hacen casi sin pensar. Es el run de la compañía. Es como la rutina diaria de determinadas personas o equipos u organizaciones. Toda organización necesita este cuadrante, necesita de este contexto. En segunda instancia, Dave Snowden lo que nos dice es que las organizaciones también conviven en contextos complicados. El contexto complicado es un poco más elevado que el simple porque el riesgo sigue siendo bajo, porque la decisión o la toma de decisiones ante esta problemática está dentro de la compañía, la solución está dentro de la compañía. Solamente tengo que saber a quién enviarle el mail, con quién armar esta reunión o quién puede suplir la necesidad de este stakeholder. Pero la solución está, no es nada nuevo lo que me están pidiendo, pero necesita de un breve análisis. Vamos a entender entonces que la básica definición o la básica diferencia entre un contexto simple y un contexto complicado es que necesita de un breve análisis que el simple no tiene. Posteriormente, Dave Snowden nos dice que las organizaciones también conviven en contextos complejos. Y la mejor frase de un contexto complejo es: solo sé que no sé. Porque esto me está pasando por primera vez, el cliente me está pidiendo esto por primera vez, no sé cómo se hace y tengo que innovar. Vamos a entender entonces que los contextos complejos son innovación. Y para que haya innovación tiene que haber una prueba y error. Condimento fundamental de la agilidad, el error y la prueba. ¿Sí? Entonces, en los contextos complejos tengo que probar cómo se hace esto que el cliente o el stakeholder me está pidiendo para después dar de respuesta. Pero en principio no lo sé.
Y por último, las organizaciones conviven en un contexto caótico, y este contexto tiene y debe ser el contexto más único y rápido de toda organización. Este contexto corresponde a las decisiones que hay que tomar ya, los problemas que no pueden esperar. No podemos armar una reunión, una semana de decisiones para esta toma de decisión. Ya hay que hacerlo. Después vamos a ver si esa decisión que tomamos de manera rápida porque había que hacerlo fue la más correcta o no. ¿Dónde lo vamos a ver y evaluar para la próxima vez que nos pase? En un contexto complejo, ¿sí? Lo que empezó siendo un contexto caótico, esa toma de decisiones que se tomó en ese momento, posteriormente, y una vez que ya pasó la ola, vamos a ver si eso que hicimos, la próxima vez que nos pase, podemos tener una mejor respuesta. Por eso digo que es lo que tiene que pasar de manera más rápida e indefectiblemente única en la organización. Dave nos plantea estos 4 contextos de trabajo en las organizaciones y nos plantea un quinto, que es el desorden. ¿Cuándo se plantea el desorden? Cuando no sé a qué contexto corresponde un proyecto determinado, ¿sí? Donde yo no sé cómo estoy como organización o no sabemos dónde estamos como equipo, es lo que Dave nos dice no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar esto? Porque un error muy grande de muchos equipos es que ante problemas complejos, donde hay que innovar, hay que hacer algo nuevo, porque lo que ya tenemos no da resultado, lo que hacen muchos equipos es otorgar soluciones desde lo complicado. Es decir, este contrato que ya lo veníamos viendo del cliente, se lo damos a este que es nuevo. Y Dave Snowden nos dice, no es la manera, no funciona. ¿Sí? Es apagar un fuego con un matafuego que no sirve para ese fin. Entonces, ¿dónde trabaja la agilidad? Solamente en los contextos complejos. Este marco es muy utilizado de manera diagnóstica y previa a trabajar con agilidad, porque si este proyecto pertenece a un contexto simple, no lo voy a trabajar con agilidad. Si es caótico, tampoco, y si es complicado, tampoco. Si hay algo que está en un contexto simple, funciona bien y es el run de la compañía, ¿para qué voy a hacerlo de nuevo o romperlo si funciona bien? Puede ser que algo que esté hoy en un contexto simple, por ejemplo, una página web intranet de la compañía funcione de manera correcta, pero que por el paso del tiempo quedó obsoleto porque la gente ya necesita una aplicación más que una página web. Perfecto. Eso que pertenecía a un contexto simple pasó a ser un contexto complejo. Hay que innovar, hay que hacer una aplicación, nunca la hicimos, hay que probar cómo se hace. Entonces vamos a entender que la agilidad solamente trabaja en los contextos complejos. Hoy pudimos ver qué es la agilidad, de qué hablamos cuando hablamos de agilidad y en qué basamos la agilidad organizacional. Pudimos ver y entender por qué cambian los contextos y que cambian cada vez más rápido y la diferenciación entre un mundo VUCA y un mundo BANI actualizado después de la pandemia. Y tenemos la herramienta del marco Cinefin para determinar cuándo hay que utilizar agilidad, si es necesario para este proyecto o este proyecto no hay que trabajarlo de una manera agile. ¿Qué es lo que vamos a ver en el próximo episodio? La agilidad por dentro. Vamos a entender qué es ser ágil y hacer agilidad y su diferenciación, entender la cascada versus agilidad, ¿sí? Esta convivencia de culturas muy diferentes y opuestas, ¿sí? Qué plantea la cascada, como venimos trabajando hace muchos años, y qué plantea la agilidad y cómo conviven en consecuencia, y cómo es la generación de un MVP. Condimento fundamental y elemento fundamental de la agilidad al momento de estar cerca del stakeholder para hacer una verdadera entrega de valor. Nos vemos en el próximo episodio de la Academia de Agilidad.